Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están oyendo y viendo esta entrevista. Hoy tengo el agrado de presentarles a dos alumnas de la escuela que han realizado todo su proceso de estudios, tanto en el instructorio como el intermedio y ahora el avanzado, junto con otras compañeras y han formado una bonita comunidad, un bonito grupo también entre ellas. Romina y Javiera, yo diría que son las alumnas más jóvenes que tiene la escuela y eso da bastante eh, esperanza, yo diría, a la mediunidad, porque hay personas muy jóvenes que están interesadas por este tema, además que han realizado excelentes sesiones de práctica. Así que, bueno, conversaremos esta tarde de varios puntos relativos a la mediunidad, relativos a la espiritualidad. Las conoceremos también, pero primero le vamos a pedir a ellas que se presenten. Vamos a partir con Javiera. Por favor, cuéntanos y preséntate aquí a la comunidad. Hola, mi nombre es Javiera, soy de Santiago de Chile y no, soy alumna de la escuela de Rodrigo, encantada de lo de la formación que he tomado. Eh, Me siento muy orgullosa también de las capacidades que Rodrigo me ha ayudado a desarrollar en estos meses de formación. Y eso, con mi corazón inflado de amor, de todo lo que entrega la media unidad. Muy bien, ya iremos ahí entrando de a poco en algunas preguntas que me gustaría conocer su respuesta. Vamos a Romina que se presente también. Hola, yo soy Romina de Santiago de Chile y también muy contenta siguiendo este camino de la mediunidad bueno, con Rodrigo, con las compañeras y con todo el apoyo de los ayudantes. Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta, yo creo, en el fondo resulta un poco como obvio hacerla para que las personas la vayan de a poco conociendo, pero sería, ¿quién las motivó a ustedes a estudiar mediunidad? ¿Ya? Eh, y si antes habían estudiado mediunidad, ¿cuál fue esa inquietud que la generó acercarse, preguntar por el curso e iniciar este camino que ya van varios meses de estudio? Así que cualquiera que quiera intervenir puede hacerlo libremente. La idea es ir escuchando a las dos, por supuesto. Y ahí yo creo que vamos a encontrar algunos aspectos en común también. Mm. En mi caso, bueno, yo siempre he tenido, siento que he tenido como la intuición muy desarrollada y siempre me llamó la atención como el camino como- el camino como del otro plano, pero en sí la mediunidad así de decidir, ya voy a investigarlo para poder estudiar, fue el año pasado en el parto de mi hija. Fue un parto bien difícil y estuve más del otro lado que de este. ¿Ah, sí? Entonces, sí, A ver, entonces cuéntanos un poco. Esto está interesante. Cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia, Jaira. en el parto de mi hija me dio como una hemorragia, un shock hipovolémico, entonces mi corazón se quedó sin sangre para bombear a los demás órganos. Entonces yo estaba así mal, muy mal. Y me tuvieron que operar, todo el tema, cuando salí de pabellón. Me despertó mi pareja y, y yo me desperté así como, ¿qué hago acá? Si yo estaba tan feliz. Y empecé a recordar así como en un segundo y yo andaba volando eh, como en el cielo, veía todas las montañas, los volcanes, veía nubes, eh, y me llevaba de la mano a mi suegro, que falleció en el 2023. Mm. Entonces, él me llevaba de la mano y me guiaba como el vuelo.
Por ejemplo, él quería ir hacia la izquierda y me tiraba del brazo hacia la izquierda. Quería ir hacia la derecha y yo sentía el tirón del brazo hacia la derecha. Y cuando Mm. desperté, mi pareja, llorando, me decía, bueno, mi amor, ¿estáis bien? Ya, y yo también llorando, y yo le dije, andaba volando con mi suegro. Y él se puso a llorar y me dijo que le había pedido toda la madrugada que yo estuve en pabellón, que por favor me buscara y que me trajera de vuelta, que me buscara, que me trajera, que me trajera. Y le pidió a mi suegro. Entonces, cuando yo desperté y le dije lo de mi suegro, los dos lloramos. Wow. Fue Entonces, entonces como una SM, como una experiencia cercana a la muerte, la que claro. tuviste. Ya. ¿Y qué te decían Y desde ahí, los médicos ¿mm? ahí? ¿Qué te dijeron los médicos con esa experiencia? ¿O no fuiste capaz de comentar nada en ese minuto a ellos? ¿No? No, a ellos no, a los médicos no. No tuve la Ah, ya, oportunidad de contarles eso. ya. Pero con Mira, mi familia sí fue como todo llorar, como la historia es que fue muy real y eh, cuando desperté mi pareja me decía, le pedí a mi papá que te trajera de vuelta, que de donde estuvieras, que te buscara. Y justo fue eso, o sea, él me traía de vuelta, me guiaba al vuelo. Entonces y tú te sentías fue. feliz y en paz en ese momento, ¿no? Sí, cuando yo desperté, yo fue lo primero que vi en pabellón fue el reloj digital y decía las 6:33. Y eso también fue muy mágico porque a mí siempre me ha guiado el número de 33. Siempre, o Ujú. sea, ese es como mi número, yo lo veo en todas partes y mis más cercanos todos saben que yo también siempre les he contado que el 33 Wow, es un número muy significativo en mi vida. Entonces cuando desperté vi las 6:33 y ahí yo dije, ¿dónde estoy? Si yo estaba tan feliz. wow. ¿Y tú sientes que esa experiencia también ayudó un poco a despertar más esta intuición? O Sí, además de la curiosidad, porque dijiste que de ahí deseaste empezar a estudiar más este tema, pero en los aspectos de intuitivo, ¿tú crees que se desarrolló más con esa experiencia? em, yo creo que sí, porque desde recordando, sí, desde ese instante hasta que empecé a estudiar, me empezaron a pasar cosas como demasiado, que ahí fue cuando yo decidí estudiar medicina, que por ejemplo, no sé, cosas cotidianas, que yo estaba pensando en tal cosa y llegaba mi pareja y me decía, oye, no sé, yo estaba pensando en remojar porotos, por ejemplo, durante todo el día. Llegaba mi pareja al trabajo y me decía, oye, mira, traje porotos para que hagamos mañana. Y yo, no, no puede ser, si estuve todo el día pensando en porotos. Y así todos Claro, los días me pasaba lo mismo con todo y con diferentes personas. Siempre yo estaba pensando en algo y pasaba. Y ahí dije, no, ya mi intuición está muy, claro. como, Fíjate que demasiado hay, intensa. Entonces, claro, hay una experiencia común en la experiencia cercana a la muerte. De hecho, hace ujú, poco estaba comentando este librito Dios es azul de Benítez, donde hay 101 casos de experiencia cercana a la muerte. Y uno de los efectos que se señala, además de las emociones que tú dices de alegría y paz, y a veces no quieres volver, o cuando vuelven, ¿qué hago acá si estaba también al otro lado? Es que se desarrolla la intuición, las percepciones extrasensoriales y la mediunidad. Entonces, por eso te hacía esa pregunta. Y para luego preguntarle a Romina sobre lo mismo, pero quería saber, Javiera, si tú antes habías estudiado mediunidad o no, no es necesario que digas con quién, nunca había estudiado mediunidad. Perfecto. no. Bien. Y Romina, ¿cuál es tu caso o por qué empezaste a estudiar mediunidad? ¿Qué bichito te picó, como se dice? Bueno, yo igual de familia viene así como un tipo don, pero que nadie ha sabido desarrollar, que mi mamá igual tiene sueños premonitorios, mis hermanos, y igual de repente soñaba con familiares fallecidos y que me mostraron así como personas vivas y después esas personas vivas fallecieron. Mm, Y siempre tuve así como esas señales. Después igual cuando falleció
Mi abuela yo la sentía cuando se sentaba en mi cama, me hacía cariño, como que conectaba con ella en los sueños. Y con varias personas me pasó lo mismo, pero yo no tenía ni idea que se podía estudiar mediunidad. Y Ok. trataba de buscar el libro y cosas para saber y llegar más allá. ¿Y esto en ti nace desde niña o, o después cuando estaba un poco más grande? Grande. Más Y grande. después, Ok. como que Javi contó, después de mi parto también fue así como más, como que se abrió más todo. Y también tuve un Ya, parto complicado, también me dio una hemorragia interna. ya. Y bueno, y ahí mi abuela había fallecido hace poco. Y hubo muchas coincidencias, que me tocó el pabellón A, la sala A y su nombre empezaba con A. Y después que ella Wow, falleció, yo siempre veía una mariposa blanca. Entonces siempre decía que era ella. Y después que terminó todo, yo ya estaba así como en sala de recuperación. Por la ventana pasó una mariposa blanca. wow. Mira, como diría Jung, sincronicidades o sincronismo, que, bueno, cuando la conciencia despierta, se activa, es capaz de detectar todas esas señales que nos vienen desde el plano espiritual, porque en el fondo esas señales son información, y que uno la Claro. percibe y la puede interpretar y asimilar e integrar a su vida cotidiana. Mira, es increíble que tengan una experiencia en común. Eh, yo, digamos, quisiera saber si ustedes se conocían antes de entrar al curso o se conocieron estudiando ya desde el introductorio, Estudiando. estudiando. Ok. No se han encontrado aún presencialmente, ¿no? Ya. No, No, Tienen que coordinar ahí una visita para conocerse porque es bien bonito cuando uno se conoce presencialmente entre los compañeros. Así que eh, claro, y aparte ahí, igual tenemos varias similitudes de vida, así que sí, a ver, cuenten. ¿Qué cosas en común tienen? por las edades de nuestros hijos, el proceso que estamos viviendo, lo que dice la Romy ahora de su parto, mi parto. Wow, varias cosas en común. Ustedes en la escuela han hecho, bueno, varias sesiones. Eh, Cuéntanos un poco cómo fue, yo diría, aquella primera sesión de práctica en que ustedes se dan cuenta que pueden conectar con la primera prueba que dieron y que pueden conectar ambos planos, ¿ah? El plano de los que están en el otro lado, como decimos, y el del consultante. ¿Cómo fue esa primera sesión, esa primera experiencia, sobre todo esa primera prueba? Cualquiera nomás, que cuente. Eh, para mí wow, fue como, no sé, se me erizaba la piel. La verdad que fue como que ni yo me lo creía, como que yo decía, ¿de verdad esto estoy sintiéndolo yo? O sea, como yo estoy sabiendo esto desde el otro lado, como para mí era sorprendente de mí misma. Yo me sentía como, eh, no sé, es como una sensación mágica. Igual la información que transmiten desde el otro lado, lo que también uno le hace sentir al consultante cuando da la prueba, la información. Y cuéntanos un poquito Eso de es. esa prueba, a ver, de esa prueba yo creo que sí, esa prueba y después vamos a hablar de la prueba que más le ha impresionado también, ¿ya? Hablemos primero de esa Ujú. prueba y luego de la prueba que más le ha impresionado y por qué. Mi primera prueba fue como, yo estuve todo el día con un dolor en la pierna, pero era como que me imposibilitaba hasta de caminar. Y yo le dije a mi pareja cuando me levanté, yo le dije, uy, me duele mucho como si tuviese varices. No sé, como a mí no me duele nunca así la pierna, nunca me había dolido así. Entonces, cuando llegué al momento, a la hora de la sesión, di la prueba
O sea, no sé, algo me decía que tenía que dar esa prueba de la pierna, porque no era algo común en mí, entonces me pasaba por la pierna. Entonces lo dije y se me quitó el dolor de pierna. Y claro, el ser querido fallecido del consultante tenía problemas con la circulación de la sangre, tenía varices y es justamente en esa pierna que a mí me dolía. Y lo dije Wow, y se me quitó el dolor. Y yo fue como que no me lo creía. wow, qué maravilla. Aclaremos un poco a los oyentes, esto ya lo hemos conversado en la escuela, por supuesto, eh, que claro, una de las formas como ellos empiezan a comunicarse incluso desde antes de la sesión, cuando quieren hablar de una parte del cuerpo en particular o nos quieren llamar la atención, por ejemplo, eh, para hablar de la causa de muerte o incluso alguna característica de su propio físico como notoria, nos hacen sentir a veces como cosquilleo o como dolor. Ya, no significa que, por supuesto, que ese dolor quede con nosotros ni nada, sino que en la escuela vamos enseñando que cuando ya somos conscientes, nosotros les comentamos, ok, ya entendí que me quisiste hablar del dolor de pierna y eso desaparece al instante y en la sesión lo incorporamos, ¿ya? Pero cuando uno está aprendiendo recién, claro, ese dolor se puede mantener hasta la sesión, porque en el fondo es para que no Claro, nos ya no sabía. olvidemos, claro, para que no nos olvidemos. Eh, y es una forma que ellos tienen de comunicarse y también las sincronicidades. Ahí les voy a preguntar si es que también han tenido sincronicidades en las sesiones. ¿Qué es las sincronicidades que son? Son aspectos que uno va captando antes de la sesión, un día antes o el mismo día de la sesión, y que la mente como que se pone cierto enfoque. ¿Ya? Por ejemplo, un color determinado, o un número, o una frase, o una letra de una canción. En la escuela tenemos un montón de sesiones que ha ocurrido de esta forma, sobre todo con números, con colores, con letras de canciones, en fin. Eh, y bueno, ¿esa fue entonces una de tus primeras pruebas, lo del dolor de pierna, o fue la primera prueba? Esa fue la primera prueba. La primera prueba. Sí, ¡Wow! Partimos así, potente, de inmediato. Ok. Y sí. en tu caso, Romina, ¿recuerdas tú tu primera prueba? Sí, ahí me Cuéntanos. presentaron de muerte. También estuve unos días antes que iba en el auto y pasaba un bus o una micro al lado y sentía así como miedo, como que o sentía que iba a chocar o algo. Y claro, esa fue la causa de muerte. Y Mm. otra también fue que, así de las primeras, que me dieron tres letras. Y también yo estaba dudando porque cómo iba a tener tres letras para presentar las pruebas y todo. Y era el nombre completo de la persona, las Wow. iniciales. A ver, ¿es decir, el nombre y apellido o el nombre? Nombre y apellido. Oh, ok, bueno, no lo digamos acá, obviamente, para guardar la confidencialidad de la sesión, pero qué interesante, qué interesante. Bueno, tremenda, partieron las dos con una excelente prueba entonces. Y, y bueno, la otra pregunta también que quería hacerle, ¿cuál de todas las sesiones que ya llevan, que son varias, y les quedan todavía varias sesiones también por realizar para hasta terminar el curso, vamos más o menos como en la mitad del avanzado? Eh, entonces la pregunta es, ¿qué pruebas le han llamado más la atención o le ha sorprendido más? Lo digo, no quiero ser autorreferente, pero a mí a veces me dan unas pruebas y yo esas expresiones siempre lo comento, esas expresiones así como, wow, wow, me salen súper espontáneas porque yo mismo quedo sorprendido, no de mí, eso lo sabemos, no de las capacidades, porque creemos que todo, en realidad el trabajo lo hacen ellos, los del otro lado, sino que cómo son capaces de escoger algo tan específico para entregarlo como prueba. Uno es un simple medio y uno se entrena para esto, digamos, para recibir y dar nada más. Pero toda la inteligencia de la prueba, con esa inteligencia superior que opera del otro lado, es único mérito de ellos. Y me quedo muy sorprendido en todas las sesiones. Ayer, de hecho, tuve una sesión muy sorprendente también con cosas muy puntuales, muy específicas. ¿Ah? Me hablaban, por ejemplo, Cobresal. Yo no soy muy futbolero,
visto una polera de Cobresal. Y el marido, que habían dicho que era carabinero, y era carabinero, lo habían trasladado al norte y le habían regalado la semana pasada una polera de Cobresal. Cosas muy, muy específicas. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pruebas la han sorprendido a ustedes y por qué? ¿Ah? Ahí les dejo cualquiera que quiera comentarlo. Mm, A mí hay una prueba que me dejó como muy marcada, que fue en una sesión al, ya al terminar, casi hacia hacer el cierre de la sesión. La consultante quiso dar una pregunta a su ser querido fallecido y yo al responderla, o sea, lo que me llegó fue la frase, no sé si puedo decirlo, que, Sí, ah, sí. no te rindas. eh, yo le dije, me dice, no te rindas, no te rindas. Y ella quedó así como pensando, sí, que le hacía sentido, así como igual un poco emocionada. Pero luego yo le dije que me llevaba el mensaje con su nombre. O sea, yo no sabía que era su nombre. Me decían un nombre y la consultante se puso a llorar. Porque dijo, o sea, ella se presentó en la sesión con un nombre y a mí me llegó otro nombre en el mensaje. Entonces la consultante se puso a llorar y me dijo que el nombre que yo le di era su primer nombre y ella no, o sea, a nadie se lo daba. De hecho, se había inscrito con su segundo nombre en la sesión. Yo no tenía cómo Wow. saberlo. Entonces ahí ella se puso a llorar y hasta a mí me dieron ganas de llorar también porque era algo que solamente sus padres sabían, que era con lo que se estaba conectando. Wow. Entonces fue súper emocionante y me marcó la prueba. Claro, aclaremos que cuando enseñamos, ¿cierto? En algún minuto que se le pueden hacer preguntas a los seres queridos fallecidos, eh, ellos, los consultantes solo piensan la pregunta, pero no la dicen en voz alta, ¿ya? Y uno recibe la respuesta primero. Entonces el medium le da la respuesta y después comparamos con la pregunta. Esa es una modalidad pregunta-respuesta que enseñamos, entre otras técnicas. Y no suele pasar, pero ha pasado a mí en lo particular en varias oportunidades donde dan o el segundo nombre o el primer nombre que no usan o un apodo que solo el fallecido conocía, ¿ya? O como el fallecido le decía, y eso es maravilloso. Entonces eso le da, en tu caso en particular, una potencia tremenda al mensaje, porque no es solamente el no te rindas, sino que el no te rindas por tu nombre y decirle el nombre de él. Entonces, wow, me imagino lo impactada que tiene que haber quedado la consultante. En tu caso, Romina, ¿cuál fue la prueba que más te ha impactado y por qué? Pucha, igual varias pruebas me han impactado, especialmente las pruebas póstumas. Pero hubo una sesión que creo que estaba con Marga, que se me encendió el celular y aparecía el nombre de la canción. Y yo se la di a la consultante y era una canción que escuchaba ella con sus papás y así como en familia. Y siempre veían el video de esa canción y todo. Wow, y te llegó de la nada. Marga es una de las ayudantes, hay un equipo de ayudantes, son 6 ayudantes, que en la parte sobre todo inicial e intermedia ayudan en el proceso de las sesiones. Y eso, tú no habías buscado, te llegó de repente nomás al celular, ¿cómo No, fue yo eso? tenía el celular bloqueado y de repente se encendió la pantalla y quedó así como cuando uno está escuchando música, pero queda en Ya. pausa. Así apareció la canción. Wow, wow, qué increíble, increíble. Me acuerdo un caso que le pasó a Fabiola cuando Fabiola ahora es ayudante, parte del equipo, pero cuando hizo una práctica, cuando era alumna, eh, y Andrea también le pasó un caso similar, que también es ayudante y alumna, escuchó la canción cuando despertó, después cuando iba en el transporte, 3 veces lo escuchó durante el día, ¿ya? La misma canción.
y obviamente entró a la sesión con la canción. Y era una de las canciones, era la canción favorita, en este caso de la mamá del consultante. ¿Ya? Esas cosas Mm. son increíbles, no tienen una explicación racional. Y bueno, hablando de sincronicidades o sincronismo, ¿a ustedes le ha pasado alguna sincronicidad o conversando con las otras compañeras del diplomado que recuerden o no han tenido la ocasión todavía de tener alguna sincronicidad en las sesiones? Algo Como que sincronicidad de pruebas que nos claro, lleguen al mismo tiempo. no. Sincronicidades en el sentido de que es algo una información que vas recibiendo durante el día y que lo entras a la sesión. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, además de lo del dolor de pierna que contaste tú, Javiera, a veces, por ejemplo, un color, o a veces se visten de un color que nunca usan. ¿Ya? Como ocurrió ahí en la escuela, ¿no? Dos alumnas se vistieron de un color que nunca, creo que era amarillo, y las dos con una blusa y una polera amarilla, y entraron a la sesión y el amarillo era el color favorito del consultante. Cosas así, o no han tenido ocasión todavía de tener sincronicidad. No, todavía no. Todavía no. Por ejemplo, yo, Perfecto. de Ya. pruebas, sí, por eso te preguntaba si de pruebas, A ver, cuenta un poco la porque sincronicidad de prueba. Sí. sí me ha pasado, por ejemplo, con Jeff. eh, por ejemplo, íbamos a dar también una prueba y los dos teníamos la misma prueba en el mismo instante. No ha pasado como 3 veces con Jeff. Ya. Perfecto. Y Jeff, con la Romy también creo que me pasó en una sesión. Sí. ya. O sea, llega a la misma prueba de la misma forma o de distintas formas, es decir, por clarividencia o uno clarividencia y otro clariaudiencia. ¿Cómo fue eso? Si quieres contar la prueba, cuéntala nomás sin problema. Eh, por ejemplo, lo de la prueba del nombre, la que expliqué recién, a Jeff, cuando a mí me llegó el mensaje con el nombre, Jeff, bueno, estábamos emocionados con la consultante y Jeff dijo, uy, a mí me acaba de saltar un WhatsApp, un mensaje de una Andrea. Y fue al mismo Ah, ya. instante en que yo también le dije a la consultante lo del nombre. Perfecto. Y Bien. también otra prueba de sincronicidad también con Jeff, con números. Me acuerdo que un día también yo, a mí me vino el número 12 y Jeff en el mismo, fue como que hablamos juntos y los dos dimos el número 12 en el mismo instante. Wow. Ok. Wow. Bueno, Jeff también es ayudante, por supuesto, parte de la escuela. ¿Y tú, Romina? Algo iba a decir, parece. Sí, bueno, con Javi hemos coincidido en el color de la ropa igual, en varias sesiones. Ah, ya. Y con Wow. el color de la ropa y también en algunas pruebas. Ujú. Igual, yo la otra vez di un número que me llegó por audición y ella lo tenía ya anotado en su agenda. Ah, ¿Verdad? Sí. muy bien. Por clariaudiencia. Y llegó, Mm, en este caso, por clariaudiencia, hay tres niveles de clariaudiencia, ¿cierto? Uno cuando uno escucha sus pensamientos, como que no hablaran dentro de la cabeza. Otro que es un susurro, que uno escucha una cosa así como... ¿eh? Y ahí a veces uno se asusta. Y la otra ya cuando escucha 33, así como una voz, normalmente una voz como que proviniera de la esquina. ¿Y cuál claro. de qué forma te llegó ahí En la cabeza. de la cabeza? Como una voz adentro, como que te hablaran adentro de tu cabeza. Ok, bien, muy bien. Eh, y de las sesiones que han tenido, ¿cuál ha sido la más bonita, sin decir el nombre del consultante, pero el caso, en el fondo por la narrativa, porque a medida que vamos avanzando en los estudios, le vamos dando importancia a la narrativa, es decir, el por qué se presentaron los seres queridos, cuál fue el objeto de la sesión, transmitir la urgencia del mensaje, en fin, de las sesiones que han hecho, ¿cuál es la que más le ha impactado o la más bonita?
que, que han tenido. Mm. En mi caso tengo varias que eh, me han dejado como con una energía muy linda, muy sensible también. Pero de las últimas, creo que fue la que tuve con, no sé si lo puedo decir, con hija de Patty, que yo no sabía Ah, que era ya, su hija. Yo tuve una sesión con una consultante, para mí era una consultante X, y después de la sesión me enteré que era hija de Patty, que es nuestra compañera. claro. Y Ah, déjame aclarar un poquito. Lo que pasa es que no teníamos idea nadie, ¿cierto? Hay una alumna que es compañera de Romina y de Javiera, que también se está formando y ha tenido unas muy buenas sesiones, sobre todo la última. Eh, Su hermana se inscribió. Su hermana se inscribió sin que nadie supiera. Y Javiera le hizo la sesión a la hermana de Patty. Pero se presentó, ¿ya? Se presentó la hija de Patty. Entonces dio un montón de pruebas, después mandó un montón de fotografías, la tía eh, de la hija de Patty, y después ahí Patty recién nos contó en el grupo que Javier había conectado con su hija y explicó varias pruebas, ¿ya? Como el cantante puertorriqueño, me acuerdo, y varias otras cosas más que le llegaron. Y eso yo la, creo que a todo el grupo nos dejó, pero así, sí, súper la, impactados. ta- la taza también que me mostró su hija. Y bueno, en la sesión en sí, la tía no le encontró sentido lo de la taza porque ella no sabía la historia que había de la taza. ¿Qué Entonces, forma tenía la después, taza? ¿Qué forma teníamos? de calavera. Ah, sí, Y sí, sí. cuando después la tía me manda la foto de la taza y sale una mano con la taza. Y me dice, me manda un audio y me dice, Javi, mira, que te quería mostrar esta foto, que efectivamente ella se había comprado una taza y era súper importante. Además que a Patty se le había roto la taza, entonces igual era muy importante esa taza. Había una historia ahí detrás. Wow, Entonces, a mí me emocionó también ver la foto y salía la mano de la hija de Patty. Entonces, eso fue así muy emocionante para mí, porque no wow, era una taza cualquiera, era una foto donde ella salía tomando la taza. Entonces, me dejó wow, con una energía y una sensibilidad. De verdad que estuve llorando como por 2 días completos. Como que alguien me wow. decía algo y a mí me salían las lágrimas solas. Qué linda sesión. Y en tu caso, Romina, O sea, yo igual tengo muchas sesiones que me han dejado marcadas. Hay una que eran mellizos, pero uno de ellos falleció cuando era bebé. Y también mm, ella preguntó algo así mentalmente y me llegó así como la respuesta. Y eran que él decía que hubiesen sido muy parecidos. mm, ya, Y otra sesión wow, que también tuve con un consultante X y era compañera con Brenda. Y se me mm, presentó la hija de Brenda. wow, Entonces me iba diciendo cosas ella y yo estaba súper dudosa porque no sabía si me decía las cosas para Brenda o para la consultante. Y ah, hubieron ya, muchas que coincidían con las dos, que le wow, hacían eh, ya, a la consultante y a Brenda. ya. Brenda es también una compañera de Romina y de Javiera. Bueno, contemos un poco, ya que estamos en esa línea de que también nos hemos realizado sesiones grupales entre nosotros, y el próximo martes vamos a una sesión con un consultante voluntario externo. Básicamente, ahí la modalidad es que entre todos los alumnos hacemos una sesión
a un consultante. Así que el día martes voy a estar pidiendo por ahí, publicando en Instagram, si hay algún consultante disponible para que ingrese. Le voy a indicar la hora, no lo quiero hacer antes, sino que en el momento, eh, para que pueda ingresar y le hacemos toda una sesión. Pero yo creo que eso también ha sido bonito, porque en el fondo la oportunidad en que también hemos ido corrigiendo ahí mismo, ¿cierto? El cómo percibir la prueba, cómo decidirla, en fin, ya ha sido un buen entrenamiento. No sé si a usted le ha gustado esa modalidad. Sí, eh, encuentro que es una muy buena práctica, porque también todas aprendemos de la otra, también porque tú nos corriges en el instante, entonces encuentro que es súper buena práctica. Una práctica en vivo. Bueno, y hemos tenido Sí. dos sesiones ahí bien hasta el minuto. Lo hemos hecho en dos clases y ahora viene con consultante externo. Así que, bueno, yo no sé si quisieran ustedes agregar algo más. No hemos pasado algunos minutos de la hora, pero no sé si les gustaría comentarle algo a sus oyentes. Cualquier cosa. Se los dejo libre, algún mensaje para ellos. Eh, yo diría, quizás las personas que no se han atrevido primero a hacer sesiones, mandémosle un mensaje, pese a que tenemos como aproximadamente 170 voluntarios en lista para hacer sesiones. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero hay personas que no se han atrevido nunca a hacer sesiones. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Qué le recomendarían? Sobre todo aquellas personas que tienen como un poco miedo a hacer una sesión, no saben de qué se trata. ¿Qué le aconsejarían ustedes? Mm. Em, yo le aconsejaría que, o sea, tú te refieres a los consultantes, ¿verdad? Sí, voluntarios externos, sí, Claro. que están Em, escuchando ahora este audio, digamos, perdón, este video. yo les diría que se atrevan, que es una instancia hermosa, eh, donde, o sea, no es nada, eh, no es nada que tenga que ver o sea, es que siempre la gente piensa que quizás va a molestar a su ser querido, fallecido, que es como molestarlo, pero no es así, es una instancia hermosa donde se pueden reencontrar, donde siempre hay lindos mensajes, son, es un momento que te va a dejar lleno de amor, de, de revivir tus recuerdos con esa persona, eh, eso, que se atrevan, que es muy lindo, que te deja un antes y un después en la vida. ¿Y tú, Romina, qué le aconsejarías? Yo me subo a las palabras de Javi y que se atrevan, que confíen y que algo muy sanador y especialmente si quedaron cosas pendientes y eso. Es verdad, eso, cosas pendientes, uno de los motivos por los cuales normalmente se presentan. A ver, una última pregunta, ya que también las van a escuchar sus compañeras de curso. En la escuela le llamamos hermanas de leche, que son las que han comenzado con el instructorio, han pasado al intermedio y terminan en el avanzado. Espero que todas lleguen a esa instancia. Por supuesto que sí, pues son súper responsables con las prácticas, en fin. Pero ¿cómo hace para ustedes conocer a su equipo, su grupo de, de compañeras, digamos? No ha sido súper bien, o sea, nos llevamos bien entre todas. Ahora igual tenemos un grupo aparte que hacen sus juntas, cuentan sus cosas, igual nos ayudamos, que mandan los libros, que videos, que textos para complementar todos los estudios. Pero no, súper bien, pues.
Sí, ha sido igual un lindo grupito que se ha formado. También nos compartimos lo que nos ha generado cada práctica. Eh, bueno, cuando también nos aconsejamos, es un lindo grupito que hemos formado. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Cómo ha sido trabajar sobre todo el instructorio, el intermedio y también algunas sesiones ahora en el avanzado con los ayudantes? ¿Qué le parece eh, esta modalidad que, digamos, la escuela la ha implementado hace bastante tiempo y creemos que es la clave para el éxito de las sesiones, para el éxito de la formación? ¿Cómo ha sido ese trabajo con los ayudantes? Em, Ha sido súper, muy, he sentido mucha eh, buena voluntad de parte de los ayudantes. Son muy cariñosos, te hacen sentir como si uno fuera parte de la escuela ya de hace rato. eh, y como que ellos también fueran principiantes como uno. Como, "Ay, yo también estoy nervioso, así que dale". Uno, no sé, uno aprende a tomar confianza con ellos. Sí, ha sido muy ameno todo con cada uno. Y contigo también, Rodrigo, muchas gracias también por cada Mm, clase, por cada vez que hemos necesitado ayuda, alguna duda, con lo que sea. De verdad, gracias por tu entrega también con todos nosotros. bueno, muchas gracias a ti. Y Romina, ¿cómo ha sido tu experiencia con trabajar con ayudantes? No, súper bien, todos los ayudantes un 7, un amor. No es que vayan a estudiar y tengan las clases y nada más, se dedican ahí a las dudas, a acompañar, si es que hay problemas, todo. En la sesión igual uno al principio se confiaba más en ellos, pero no, todo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Nosotros todas las sesiones las grabamos, porque después le mandamos el audio al consultante y el consultante evalúa, digamos, las sesiones y siempre han sido muy buenos resultados. Así que bueno, Romina, Javiera, muchas gracias por darse el tiempo para esta entrevista, para dar a conocer su experiencia, para motivar a muchas personas a hacer sesiones de mediunidad. Hay llamados cada cierto tiempo voluntarios, a los que ya están inscritos a tener un poquito de paciencia, que pronto los van a llamar, a los que también les haga sentido entrar a estudiar mediunidad. Por supuesto que las puertas de la escuela están abiertas también para que se sumen a esta iniciativa, a este bichito que digo yo que se enciende y que nos lleva a estudiar tal como le pasó a Romina y Javiera. Bueno, un abrazo cariñoso a ustedes y a todos los que nos están escuchando y atento a toda la información que vamos a publicar en Instagram. Cariño, que estén muy bien. Chao, chao. Igual, Chao, Javier. Chao, Romina. chao.